Muy buenas noches, estimados estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica del periodo 16-2. Hoy, 19 de mayo, tenemos la segunda sesión de la tarea 3, cuya unidad se llama Trigonometría. Entonces, haciendo un pequeño recorderis de lo que hicimos en la primera sesión, nosotros recordemos que nosotros estudiamos que cuáles eran las partes de un triángulo, que recordemos que un triángulo se compone de de tres semirrectas, cuyos lados se cortan entre sí. Donde se cortan estas dos rectas es lo que llamamos nosotros el vértice, ¿sí? Y que el espacio que hay entre las dos lineecitas y el espacio que hay entre las dos líneas, nosotros lo llamamos ángulo, ¿cierto? Entonces, lado es cada semirrecta, ángulo el espacio interno que hay entre las dos líneas y el vértice es el punto donde se cortan las líneas. Sí, recordemos que una de las propiedades de un triángulo es que sus ángulos internos deben sumar 180 grados. Que los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, nosotros podemos decir que se llama equilátero porque los tres lados son iguales. El isósceles porque hay dos lados que son iguales y uno diferente. Y el triángulo escaleno es que todos sus lados son diferentes, es decir, no tienen lados iguales. Y recordemos que según sus ángulos se puede clasificar en dos formas. La primera, el triángulo rectángulo, que quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Y el otro es cuando no tienen ángulos rectos. Estos triángulos se llaman oblicuángulos. Pero estos oblicuángulos se pueden clasificar por triángulos agudos y por triángulos obtusos. Entonces recordemos que los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados, es decir, que todos los ángulos son menores de 90 grados, pero la suma de los pero la suma de los ángulos internos son de 180 grados. Y el triángulo obtuso es porque tiene un ángulo obtuso. Quiere decir que es un ángulo mayor de 90 grados. ¿Sí? Entonces, para resolver los triángulos rectángulos, recordemos que podemos hacerlo por el teorema de Pitágoras o por las razones trigonométricas. Recordemos que ellas son seno, coseno, tangente y sus inversas. Y para resolver los triángulos oblicuángulos, nosotros trabajaremos la ley del seno o la ley del coseno. ¿Listo? Entonces, recordemos que un triángulo rectángulo, nosotros podemos decir simplemente que tiene dos catetos y tiene la hipotenusa, que recordemos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Y recordemos la propiedad principal del triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras, recordemos que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces recordemos que cuando nos piden allá la hipotenusa, entonces simplemente resolvemos la suma de los cuadrados de sus catetos y luego le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, en las relaciones o razones trigonométricas,
nosotros debemos tener en cuenta que son 6 funciones principales, pero en sí yo las resumiría en 3, que son la función seno, la función coseno y la función tangente. Las otras son las inversas de ellas, es decir, la inversa del seno se llama cosecante, que quiere decir 1 sobre seno, o simplemente nosotros decimos que es hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante es la inversa del seno, es decir, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente quiere decir que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Listo, entonces acá. Entonces, nosotros habíamos trabajado algo en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos trabajado el teorema de Pitágoras. En esta ocasión vamos a desarrollar ese pequeño ejercicio, o este pequeño ejemplo que nos dice, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Quiere decir que el ángulo es un ángulo de elevación, ¿cierto? Porque dice que se está mirando hacia la parte superior del árbol. Entonces, cuando miramos hacia arriba, pues decimos que es un ángulo de elevación. Cuando nosotros miramos hacia abajo, decimos que es un ángulo de depresión. Entonces, en el ejercicio nos dicen, calcula la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Entonces, nosotros recordemos que para poder trabajar la calculadora, si nosotros tenemos la calculadora científica a la mano, entonces realicemos este ejercicio que vamos a hacer acá. Es la preparación para la calculadora. Entonces nosotros buscamos la tecla menú o mode, ¿cierto? En ese caso buscamos acá que dice mode. Entonces aquí me aparecen estas funciones, pero esas son las que no, en ese momento no la vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces la primera es cómputo, la segunda son números complejos, la tercera es estadística, la cuarta es base n, la quinta en esa calculadora sería ecuaciones, la sexta sería matrix, la séptima sería para tablas de pronto para hacer gráficas y la octava es el vector. Pero en este caso, como no vamos a trabajar ninguna de ellas, entonces nosotros vamos a presionar en esa calculadora, vamos a presionar Shift Mode. Y aquí me aparecen estas funciones. Entonces, o estos modos. Entonces, en los modos que nosotros vamos a trabajar, en este caso, para este tipo de ejercicios que vamos a trabajar funciones trigonométricas, nosotros la vamos a trabajar con la función dec, que quiere decir de gradianes o simplemente grados, ¿cierto? Rad quiere decir radianes, este gra quiere decir gradientes, ¿sí? Ese ya es para notación científica, lo mismo que el 7, y ya el 8 es para normal. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos vamos a la función que, o al modo de grados, o sea, presionamos el número 3. En otras calculadoras, que puede ser, por ejemplo, esa calculadora, entonces nosotros presionamos Shift Mode y aquí el modo de grados me aparece en el 4, entonces presiono el 4. Entonces recordemos que siempre nos debe aparecer aquí en esa pantallita la letra D. ¿Listo? Que hay unas ocasiones que decimos, ay, profe, es que yo no tengo. Entonces dicen, no, profe, yo no tengo calculadora.
pero tengo la calculadora del celular. Entonces, pues esa calculadora del celular, pues no es tan recomendable, ¿cierto? Porque ella casi nunca se deja cambiar de ¿qué? Esa, esa configuración de grados a, a radianes y a gradientes, ¿sí? Entonces, por lo general, nosotros lo vamos a trabajar con el modo DEC, que prácticamente son los mismos grados. Eso. O a veces tenemos una calculadora así ya aún más viejita. Entonces en esa simplemente colocamos mode y aquí nos aparece DEC en el número 1. No sé si de pronto alcancen a ver aquí en pantalla. Entonces ahí presionamos el 1, ¿sí? O si nosotros llegamos a tener una calculadora aún más viejita, como la que vemos acá, entonces nosotros presionamos simplemente la tecla mode y vemos aquí en esa partecita de aquí arriba los modos. Entonces, según acá, nos dice que para DEC, o sea, para los grados, es con el número 4. Entonces presionamos mode 4 y ya me queda en función de grados. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio, ¿cierto? O la siguiente situación cotidiana. Entonces, recordemos que hoy es lunes 19 de mayo y vamos a trabajar, es que tarea 3 trigonometría, entonces vamos a trabajar eh, funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Entonces, recordemos que estas son cuando se van a trabajar, ¿qué? Triángulos con ángulos rectos. Entonces decimos acá que la función seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahora, la inversa del seno es lo que nosotros llamamos cosecante, ¿sí? Que se llama cosecante. La cosecante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si ustedes se dan cuenta, el que estaba como denominador pasó a ser el numerador y el que estaba como numerador pasó a ser el denominador. Entonces, recordemos que esta es cosecante. La inversa del seno, perdón, la inversa del coseno se llama secante. Y la secante nosotros la vamos a hallar como hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces recordemos que esa se llama secante. Y ahora la inversa de la tangente se llama cotangente. En algunas ocasiones nosotros encontramos que la cotangente eh, nosotros la podemos encontrar como cot del ángulo, o a veces simplemente la encontramos así como
como cotan, ¿cierto? Cotangente del ángulo. Y eso quiere decir que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, recordemos acá el teorema de Pitágoras. Entonces, recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces decimos que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nosotros teniendo en cuenta lo que acabamos de repasar, entonces ahora sí vamos a solucionar esa situación. Entonces nos dicen que el sol alumbra a un árbol, pero este árbol produce una sombra, ¿cierto? Se dice que la altura del árbol es de 15 metros y, y el ángulo que forma entre la punta más larga de la sombra hasta la cresta del árbol tiene un ángulo de elevación de 40 grados. Entonces, ¿nosotros cómo lo empezaríamos a desarrollar acá? Entonces, recordemos las partes de un triángulo. Entonces, cuando nosotros trabajamos el triángulo rectángulo, pero teniendo en cuenta que tenemos un ángulo, entonces nosotros decimos que el cateto opuesto es el que está al otro lado del ángulo. Entonces, en este caso del ejercicio decimos que el cateto opuesto es la altura del árbol. Y que en este caso esa altura del árbol tiene 15 metros, ¿cierto? Acá nosotros decimos que el ángulo, nosotros lo podemos llamar con ese simbolito del ángulo, o simplemente podemos decir que teta, o podemos decir que alfa, o podemos decir que también puede ser beta, que ese tiene una medida de 40 grados. En el ejercicio nos están preguntando la sombra del árbol. Entonces, la sombra del árbol, en nuestro caso o en el caso de este ejercicio, decimos que es el cateto adyacente. Es el cateto adyacente. Recordemos, el cateto adyacente es el que va pegado al ángulo. Listo. Entonces, aquí en este caso, como nosotros tenemos que encontrar el cateto adyacente, y el cateto adyacente, y conocemos el qué, eh, y conocemos el cateto opuesto, ¿cuál de esas funciones trigonométricas nos puede servir? O cuál de todas esas podemos trabajar para encontrar la sombra del árbol. A ver, escucho respuestas. Por la tangente, Listo, podríamos usar la tangente. Por qué vamos a usar la tangente? porque tenemos el porque es una ángulo. función trigonométrica y es un ángulo menor, un ángulo como agudo. Ojo, ojo, ahí no tiene nada que ver si es agudo o algo. Lo que nosotros debemos tener en cuenta para la solución de un triángulo es esa partecita aquí que estoy pintando con negro, ¿cierto? En este caso, nosotros estamos diciendo que tiene un ángulo recto, es Recto. decir, que Sí. es un triángulo rectángulo. Y para solucionar los triángulos rectángulos, nosotros utilizamos las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Debemos tener en cuenta primero esa parte. ¿Listo? Ya que uno diga que son ángulos agudos o que son ángulos obtusos, entonces nosotros ya decimos pilas que ya nos toca trabajar es con la ley del seno
o la ley del coseno. Pero en ese caso no vamos a tener en cuenta esa parte, sino vamos a tener en cuenta únicamente lo que tenemos en ese momento en la pantalla, que son ¿qué? Funciones o razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Entonces, con qué operación o con qué función o con qué razón me sirve para poder trabajar y poder encontrar la respuesta del ejercicio? Que nos están preguntando que cuál es la sombra del árbol. Entonces, ¿con cuál la podríamos trabajar? Profe, yo opino lo mismo que el compañero, con tangente. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que trabajemos con... Bueno, me dicen que trabajemos con tangente, ¿cierto? Entonces decimos que tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, para encontrar el cateto adyacente, ¿qué debo hacer? Despejar, profe. Despejar, ¿cierto? Entonces, como el cateto adyacente está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces me queda el cateto adyacente por la tangente del ángulo igual al cateto opuesto, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Quitar lo que le está haciendo estorbo al cateto adyacente, en este caso, la tangente. Como está multiplicando, entonces yo digo acá, que el cateto adyacente es igual aquí al cateto opuesto como lo tenemos al otro lado, ¿cierto? Y la tangente, como está multiplicando al cateto adyacente, ¿qué hacemos? Lo pasamos a dividir al otro lado. Entonces me queda aquí sobre tangente del ángulo, ¿cierto? Y de acá, y de esa forma, nosotros ya tenemos la sombra del árbol, que en este caso es el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, nosotros también, ¿ustedes qué creen? ¿Que la podíamos hacer también con el coseno? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí se podría hacer con coseno? No, No, en ese caso con coseno no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tendríamos dos incógnitas, ¿cierto? En esa ecuación o en esa igualación, ¿cierto? Que decimos que es una incógnita es el cateto adyacente y la otra incógnita que sería la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, aquí en nuestro caso, entonces digamos que la sombra, llamemos la sombra como S, ¿cierto? Entonces que la sombra del árbol es igual al cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto, ¿cuál sería? Sería la altura del árbol, ¿cierto? Y aquí sobre tangente del ángulo. Entonces, en nuestro caso sería la sombra es igual a ¿qué? A la altura del árbol son 15 sobre la tangente de 40 grados. Entonces, haciendo uso de la calculadora, nosotros decimos lo siguiente. Entonces, que la sombra es igual a. Entonces, nosotros decimos acá 15 dividido en tangente del ángulo que son 40 grados. Y le doy igual. Entonces, en este caso, me dice que la sombra del árbol es 18.87. Entonces decimos que es 18.87, ¿cierto? Perdón, no 17, 18 profe. sino 17. 17.87. Que nosotros podemos decir que eso es aproximado a 17,9 grados, ¿cierto? Diciendo que son grados decimales.
¿O qué tal? Ah, no, perdón, cierto que aquí no es grados, sino decimos que son metros, ¿cierto? Perdón, Sí, profe, muchachos. metros. Entonces decimos que son 18, 17,87 metros o aproximado a 17,9 metros, ¿cierto? Y esa sería nuestra solución para el ejercicio. Entonces, acá, entonces, empezamos a identificar acá, haciendo el repaso rápidamente, el review. Decimos que sabemos que tenemos un ángulo de 40 grados que dijimos que era de ángulo de elevación porque apunta a la cresta del árbol, ¿cierto? Nosotros decimos que la altura del árbol es el cateto opuesto, ¿cierto? Pero que la sombra del árbol es el cateto adyacente. Listo, entonces, ya teniendo en cuenta estos datos, nosotros empezamos a mirar qué función trigonométrica o qué operación es la que nos va a servir. En nuestro caso, nos va a servir la razón trigonométrica o la función tangente, ¿cierto? Que nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De ahí, ¿qué es lo que debo de hacer? Despejar el cateto adyacente, es decir, vamos a encontrar la sombra ya del árbol. Entonces, haciendo las operaciones, encontramos que me dice que la sombra del árbol es igual a ¿qué? A 15 metros sobre tangente de 40 grados. Que por lo tanto, nosotros podemos decir que el árbol o que la sombra del árbol. Sí, que la sombra del árbol es de 17,87 metros o 17,9 metros. O que la sombra que produce el árbol es de 17,8 o 17,9. ¿Cierto? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo está muy claro. Profe, podríamos también hacer un ejemplo con el primer ejercicio de la guía, como para Ya, ya, ya. guiarnos. Ya. Sí, sí es que necesito primero explicarles qué es una función, qué es una identidad para poder entrar a esa parte. ¿Listo? Por eso es que estoy haciendo como rápido. ¿Listo? Entonces, si quieren, tómenle un pantallazo a ese ejercicio y lo trabajan en casa. ¿Vale? Entonces nos dicen que una rampa de patineta mide 7 pies de largo, ¿cierto? Con un extremo que es la altura, que está a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? ¿Cierto? Entonces, en este caso, así por encima, ustedes qué función o cómo lo podrían hallar. O hacemos ese ejercicio y pasamos a la parte de funciones, de identidades. Listo. Entonces, en este caso, en este caso, Con la del seno. podríamos trabajar la función seno o la función coseno, ¿cierto? Entonces, voy a tomar aquí como el print de pantalla y lo llevamos para el otro lado para trabajarlo. Listo. Entonces aquí vamos a trabajar el siguiente ejercicio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice ese ejercicio? Que nos piden cuál es el valor del ángulo. Entonces, aquí, en este caso, nosotros decimos lo siguiente. Nosotros decimos lo siguiente. Nuestra pregunta es encontrar el ángulo beta. Nosotros decimos que la hipotenusa es de 7 pies. Y en este caso, el cateto opuesto, entonces el opuesto decimos que es de 2 pies. FT quiere decir foot, o sea, pies. ¿Listo? Entonces, ¿con qué función podemos trabajar acá? Entonces tenemos acá
el cateto opuesto y la hipotenusa. Eso me suena a que es la función seno, ¿cierto? Entonces decimos que el seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso nosotros decimos, ya pasándolo a nuestro ejercicio, decimos que el seno de beta es igual al cateto opuesto, que sería de 2 sobre la hipotenusa, que sería de 7. Entonces, nosotros decimos que el seno del ángulo beta sería igual a. Entonces, decimos acá, 2 dividido en 7. Eso me dice que es 0,285. 0,285. ¿Cierto? Recordemos que aquí son pies y aquí son pies. Entonces los pies y los pies se me cancelan y me queda una medida adimensional. Entonces, en este caso, tenemos que hallar el beta, ¿cierto? ¿Qué le está haciendo estorbo al beta, al ángulo? La función seno, ¿cierto? Entonces, como la función seno aquí está multiplicando, la pasamos al otro lado a dividir. Entonces, aquí, en este caso, nosotros cuando pasamos la función a dividir, nosotros simplemente decimos que la convertimos en seno a la menos 1, ¿cierto? Entonces, aquí me quedaría seno a la menos 1 de 0,285, ¿cierto? En nuestra calculadora, ¿cómo haríamos? Entonces, nosotros en la calculadora lo hacemos de la siguiente manera. Presionamos la tecla Shift o en algunas calculadoras viene como invertido. Y me va a señalar lo que está encima de la tecla, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos, en esa calculadora tenemos unos colorcitos. Tenemos un color como naranja y un color que es rojo. Entonces, para trabajar los colores naranjas presionamos la tecla Shift o la tecla invertida. Entonces decimos Shift. Listo, entonces decimos acá 2 dividido en 7. Tenemos el resultado. Entonces decimos Shift seno. Entonces, si nos damos cuenta aquí, nos dice que es seno a la menos 1. Entonces, seno a la menos 1 del resultado anterior. En ese caso, yo presiono la tecla ANS, que quiere decir answer, o sea, respuesta anterior, ¿cierto? Y presiono igual. En ese caso, me dice que el ángulo es de 16,60 grados, ¿cierto? Entonces decimos acá que beta es igual a 16,60 grados, pero entonces acá tengamos en cuenta que son grados decimales. Como los grados se dan ¿cómo es? En grados, minutos y segundos, simplemente presionamos aquí la tecla que nos aparece en los circulitos y las comillas. La presionamos y nos dice que es 16 grados 36 minutos. Entonces aquí, copiémosla aquí. Decimos que este es mi resultado, ¿cierto? Entonces decimos que el ángulo es igual a lo que nos dio en la calculadora en este caso. O sea, es igual a ¿qué? A 16 grados 36 minutos 5,58 segundos. Y ese sería el valor de beta, o sea, del ángulo, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a algo que se llama, eso, vamos a pasar aquí al ejercicio, ¿cierto? Entonces, acá nosotros tenemos, ahí se me cerró. Entonces nosotros decimos que tenemos acá el taller y acá nos aparecen las siguientes letras,
¿cierto? Entonces acá recordemos que nos están diciendo que funciones trigonométricas. Me asustaste, hija. Entonces aquí empezamos a trabajar, ¿qué? Funciones trigonométricas. Entonces recordemos que una función es prácticamente como una ecuación o algo que se quiere encontrar, ¿cierto? Prácticamente como una ecuación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a pasar a lo siguiente. ¿Listo? Entonces, recordemos nosotros que una función prácticamente es una ecuación, pero en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que, entonces digamos acá, función trigonométrica, ¿cierto? Entonces, una función trigonométrica viene dada por ¿qué? Siempre para calcular el valor de la abscisa, ¿cierto? Quiere decir que es el valor del eje Y, ¿cierto? Entonces, estas funciones trigonométricas tienen la siguiente forma. Nos dicen que A, ya sea por el seno del ángulo, entonces el ángulo puede ser BX más o menos de más C, ¿cierto? O podemos decir que Y es igual a A por coseno de BX más o menos de más C. Entonces acá podemos tener en cuenta o podemos decir la función seno o la función coseno será de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cada una de esas letras? ¿Cierto? Entonces recordemos, Y es el valor que se quiere adquirir en el ¿qué? En el eje Y, ¿cierto? Entonces nosotros decimos acá, en ese caso la letra A, nosotros es lo que llamamos amplitud. Es lo que nosotros llamamos amplitud. Pero ¿qué es la amplitud? La amplitud es, podemos decir, qué tan grande o qué tan ancha puede ser, pero hacia arriba o hacia abajo. O sea, quiere decir tanto la cresta como la cresta ya sea superior o como el valle que sea en la parte inferior. ¿Cierto? Entonces, la amplitud es la distancia que hay entre el valor de la mitad y el punto más alto y también entre el punto más bajo. ¿Qué pasa cuando la amplitud es positiva? Entonces, cuando es positiva, ¿qué quiere decir? Que va a ser más alta, tanto en el eje positivo de las X y como en el eje negativo de las Y. O sea, digamos aquí así. Digamos que son simétricas. ¿Listo? Cuando los A, bueno, o cuando la amplitud es negativa, ¿qué pasa? Pues se nos va a hacer más pequeña esa distancia. ¿Listo? Hasta ahí vamos con la amplitud. O sea, es cuánto crece o cuánto es tan pequeña la que la longitud de lo más bajo a lo más alto. ¿Cierto? Entonces, tenemos también otra cosa que nosotros llamamos periodo. Nosotros llamamos periodo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el periodo? Algo que se va a repetir. ¿Cierto? Entonces, en este caso, nosotros llamamos bueno, el periodo lo podemos llamar con la letra T mayúscula, ¿sí? Y que el periodo es igual a 2 veces pi sobre el valor de b, ¿cierto? Entonces acá podemos decir sobre el ángulo, ¿cierto? Entonces,
Eso es lo que nosotros llamamos el periodo. Entonces, gráficamente nosotros podemos decir lo siguiente. Tenemos aquí la gráfica, ¿cierto? Entonces, digamos acá, por ejemplo, en condiciones normales, decimos que esa es mi función, ¿cierto? Pero si nosotros decimos apequeñarlo, entonces nosotros decimos que el periodo es cuántas veces se va a repetir o cuando se empieza, cuántas veces se repite la onda o cuándo se empieza a repetir. De eso ahorita en un ejercicio de pronto más detalladamente me lo van a entender. Me van a entender qué es el concepto de periodo. Entonces ¿el periodo qué es? Cada cuánto se va a repetir la oscilación o cada cuánto se va a repetir el movimiento. Entonces recordemos algo, que por ejemplo, ¿cuál es el periodo de la Tierra? El periodo de la Tierra es 24 horas. ¿Por qué decimos que es cada 24 horas? Porque cada 24 horas se repite el día, ¿cierto? O sea, por ejemplo, a las 12 de la noche pasa a ser el siguiente día y al siguiente día, a las 12 de la noche, se empieza el siguiente día. Eso es lo que nosotros llamamos periodo. Algo que se repite cíclicamente, o sea que se repite una y otra vez, pero nunca va a cambiar el valor. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a hablar ahora algo que se llama ángulo, ángulo de fase. Ángulo de fase. Entonces, en ese ángulo de fase, nosotros podemos decir que hay un desfase, no, espera que ahí me quedó mal escrita acá. Entonces, desfase. Entonces, que hay un desfase horizontal y que también hay un desfase vertical. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir el desfase horizontal? Que se va a desfasar en el eje de las X, ¿cierto? Y el desfase vertical quiere decir que se desplaza en el eje vertical, es decir, en el eje de las Y. Que se mueve, o sea, que se mueve toda la gráfica, no una parte de la gráfica, no, sino es toda la gráfica. Entonces, el desfase horizontal, nosotros por lo general decimos que es H mayúscula, y que ese se calcula con el número D sobre la letra B. Y que el desfase vertical, ese lo llamamos con la letra V mayúscula, y que este sería igual a la letra C. Entonces recordemos cómo es que viene la ecuación. Entonces recordemos que decimos que Y es igual a A por el seno o por el coseno del ángulo que decimos que es BX más o menos D más el número C. Más el número C. Entonces, el desfase horizontal nosotros decimos que es lo que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Y que el desfase vertical es lo que se mueve, cuánto es que se mueve hacia arriba o hacia abajo, pero sin cambiar los valores de la ecuación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos acá la función, digamos, la función tenemos la función f de x, recordemos que f de x es el mismo valor de y.
f de x es igual a ¿qué? A 2 seno de 3x menos h. Perdón, no menos h, no, sino, venga, coloquemos de una vez acá. 3x menos pi. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en nuestra tarea nos dicen cuál es la amplitud. También nos están preguntando que cuál es el periodo, o sea, cada cuánto es que se va a repetir la función. También nos van a preguntar que cuál es el ángulo fase. Bueno, o el ángulo, ¿qué? El ángulo, bueno, ¿cuál es el desfase horizontal prácticamente? ¿Y cuál es el desfase vertical? Entonces acá nosotros empezamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, que el número que está primero o que está antes de la función, ya sea seno o coseno, es lo que nosotros llamamos amplitud, ¿cierto? Que va a ser el número A. Lo que está aquí dentro del paréntesis es lo que nosotros llamamos el ángulo, ¿cierto? Que puede ser fase o desfase. Entonces acá nosotros decimos que este numerito que está acompañando a la X es el que llamamos B. Y el numerito que esté acompañando de pronto aquí al pi, o que esté acompañando aquí al pi, es el que vamos a llamar como letra D. Y en muchas ocasiones, aquí por fuera de la función va a haber una letra que va a ser, en ese caso, la llamamos C. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, nos están preguntando, ¿cuál es la amplitud? Entonces, la amplitud se saca a simple vista o se saca directamente. ¿Cuál sería el valor de la amplitud? En ese caso, 2. 2. Muy bien. Entonces decimos que es el número 2. Ahora, me están preguntando que cuál es el periodo. Entonces, recordemos que el periodo ¿a qué es igual? A 2pi sobre b. ¿Cierto? Bueno, acá podemos decir que acá no importa si es A mayúscula, perdón, si es B mayúscula o B minúscula. Simplemente es saber que es el número que está acompañando aquí a la X. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿cuánto valdría el periodo? Entonces decimos acá que el 2pi sobre B, ¿cierto? En ese caso sería 3. Entonces nosotros decimos que el periodo es 2/3 de pi. Quiere decir que ¿qué? Que cada 2/3 de pi es cuando se va a repetir la función. Ahora, si nos están preguntando el desfase horizontal, entonces decimos que es h, ¿cierto? Que el desfase horizontal quiere decir que es el número de, o sea, el que está acompañando al pi, sobre el número que está acompañando a la x, o sea, en ese caso b. Entonces nosotros decimos, ¿cuánto vale d? En ese caso recordemos que d vale 1. Entonces decimos que es 1 sobre, ¿cuánto vale b? Vale 3. Quiere decir que ¿cuál es el desfase horizontal? Un K, un tercio, ¿cierto? Y ahora si decimos que cuál es el desfase vertical, entonces nosotros decimos que es el número C, ¿cierto? En este caso, esta gráfica no se me va a desfasar hacia arriba ni hacia abajo, va a permanecer constante porque no tenemos, o bueno, o porque el número C vale 0. Listo, ¿hasta ahí vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora.
Lo que pasa es que yo estuve averiguando, bueno, consulté como la fórmula general de las funciones trigonométricas y a mí Sí. me aparece que es f de x igual a seno o coseno, abre paréntesis, bx más c, cierra paréntesis más d. Listo, entonces ahí no pasa nada. Ah, ok. Sí, ahí no pasa nada. Simplemente entonces es conocer que la configuración. ¿Listo? Entonces podemos decir que el periodo es 2pi sobre b, pero entonces recordemos que el b es el número que está acompañando a x dentro del ángulo, ¿cierto? Que el siguiente número que está dentro del paréntesis va a ser, digamos, ya sea la d, en ese caso, ¿cierto? Que decimos que es el número que está también dentro del paréntesis. Y lo que está por fuera es lo que me hace variar, ya sea para arriba o para abajo, que ese sí sería prácticamente una constante, ¿cierto? Ya ahorita en un ejemplo, en otra gráfica lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, simplemente es aquí saber qué quiere decir este número de acá y qué quiere decir este número de acá. ¿Listo? Entonces, nos vamos ahora para la parte de la demostración que nos piden, que siempre nos piden. Entonces, en ese caso, nosotros, listo, entonces estamos acá, entonces abrimos ya GeoGebra, ¿cierto? Listo. En este caso, nosotros, como es con la parte de graficación, entonces nosotros nos vamos a apariencias y vamos a coger graficación. Listo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la ecuación. Entonces decimos que 2 por, que es 2 por el seno de qué? Por el seno del ángulo, que en ese caso es 3x menos pi. Entonces aquí nosotros podemos hacer el pi, lo podemos colocar como pi, o simplemente nos vamos aquí a los símbolos que nos muestra GeoGebra y buscamos el pi por acá. Entonces aquí decimos que es el pi. Si se dan cuenta que no me cambian absolutamente nada, que si coloco ya sea el símbolo pi o que coloque la palabra pi, no me va a cambiar. Entonces aquí nosotros lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces acá nos muestra la gráfica. ¿Listo? Entonces, qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Entonces, simplemente lo que nos toca hacer a nosotros es a mano, pues prácticamente colocar esa información. Algo que se me olvidaba y hasta ahorita me acordé. En el trabajo o en la tarea también nos van a pedir que cuál es el ángulo, que cuál es el ángulo de, que cuál es el ángulo de fase o prácticamente algo así que es delta ¿qué? Delta F. ¿Cierto? Entonces, simplemente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros cogemos el argumento, en este caso el argumento es el ángulo, entonces decimos que 3x menos pi y ese ángulo lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de encontrar el valor de x. Entonces, despejamos x, entonces me queda que 3x es igual a pi. Recordemos que el pi aquí estaba restando, pasó al otro lado a sumar. Y ahora que le está haciendo estorbo a la x, el número 3. Entonces, como el 3 se está multiplicando, lo paso al otro lado del igual a dividir. Entonces acá encontramos que pi es, perdón, que el ángulo de fase o el desfase es pi tercios. Entonces, ojo, acá nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Se me había pasado por alto
por alto, que pi equivale a 180 grados. Listo. Es decir, media vuelta, ¿cierto? Entonces recordemos que los ángulos se miden de derecha a izquierda, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Entonces decimos que pi, o sea, decimos que un pi equivale a 180 grados. Y también podemos decir que 2pi es igual a 360 grados. Simplemente, ¿qué fue lo que hicimos acá? Multiplicar por 2 el 180 grados. ¿Listo? Y eso pues sería prácticamente lo que tendríamos que hacer acá en nuestra gráfica. Entonces, por ejemplo, voy a coger la misma función que estábamos trabajando en el ejercicio, en el ejemplo, y voy a colocar acá más 3. Entonces, ¿sí se dieron cuenta qué fue lo que pasó? Entonces, voy a copiar aquí otra vez la función. Y aquí la voy a pegar. Pero en este caso, sin el número D o el número C. Listo. Entonces, si se dieron cuenta qué pasó, digamos aquí. Esta línea es, mejor dicho, el eje de las X, vamos a decir que es la parte de la mitad de la función. Entonces acá nosotros decimos que cuál sería la amplitud en este caso. En este caso, ¿cuál sería la amplitud? Entonces recordemos, la amplitud en nuestro ejemplo sería de 2 unidades. ¿Cierto? Mira, acá en el ejemplo nos dice que son 2 unidades. Entonces, la amplitud quiere decir que van 2 de para arriba, hacia arriba del eje, bueno, hacia arriba de la línea central, y también va 2 unidades por debajo de la línea central. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar la función, digamos, 2 seno. Entonces acá decimos que 2 seno, abrimos paréntesis, y de x. Entonces, acá nosotros tendríamos, la azul sería simplemente la función 2 seno de x. Entonces, mire, por ejemplo, si yo coloco acá en la azulita, fijémonos en la azul. Si yo coloco, por ejemplo, si yo cambio la amplitud, la cambio a 3, ¿qué pasaría? Pues tendría 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Entonces, ¿sí se dan cuenta? 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo también. Entonces, yo les estaba diciendo que les iba a explicar qué era el periodo. Entonces, recordemos lo siguiente. Entonces, les quiero recordar lo siguiente, ¿cierto? Cuando trabajemos pi por fuera de una función, tiene un valor de 3.14. Miremos a ver aquí en la calculadora cuánto vale pi. Aunque sabemos que es 3.141517 algo, ¿cierto? Entonces, el valor de pi, ¿cuánto es que me vale? Mire, 3.14
15,92. Entonces 14, 15,92. Que nosotros prácticamente decimos que es 3,1416. Listo. Ahora, cuando nosotros trabajemos, pi dentro de una función, acá me refiero a seno, coseno, tangente y sus inversas, ¿cierto? Dentro de una función, pi equivale a 180 grados, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo acá 3pi, ¿qué es lo que tengo que hacer acá con, digamos acá, que y es igual a 3pi? Entonces, ¿qué voy a decir? Que este pi me va a valer 3,1416. Entonces acá yo digo que 3 por 3,1416. Y eso aquí prácticamente me dará un resultado, ¿cierto? Entonces digamos acá por 3, 9,42. Entonces decimos que 3 pi es 9,42. Y aquí, para la segunda parte que les dije, que cuando trabajemos pi dentro de una función, pi equivale a 180 grados. Entonces quiere decir que y, un ejemplo, que y es igual a seno de pi. Entonces eso quiere decir que es seno de 180 grados. Y que prácticamente esto me va a dar 0. ¿Listo? Entonces acordémonos acá de lo siguiente. Entonces acá, por ejemplo, podemos decir acá pero que por aquí se puede dibujar el plano cartesiano bien bonito. Acá dibujar aquí formas, digamos acá tenemos el plano cartesiano. Listo, tenemos acá el plano cartesiano. Entonces nosotros recordemos que siempre vamos a partir de 0, ¿cierto? Entonces recordemos que la función seno arranca desde 0, sube y después baja. Digamos que esa es la función seno. La función coseno. ¿Qué pasa de la función coseno? Que se mueve prácticamente 90 grados. Quiere decir, entonces acá nosotros decimos que acá es 0, que aquí es pi y aquí sería 2pi. ¿Listo? Entonces acá podemos decir que aquí sería pi medios, aquí podríamos decir que es 3pi cuartos y aquí 2pi, ¿cierto? Entonces, la roja, ¿qué sería? Gráfica de la función seno del ángulo, ¿cierto? Ahora, la función coseno, ¿qué pasa? Él va a arrancar desde el valor máximo de la función, que sería 1. Entonces pasaría por aquí, baja acá y vuelve a subir y vuelve a llegar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay? Prácticamente hay una diferencia de 90 grados, ya sea que se corra a la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Algo que ya me acabé de acordar acá explicándoles esa parte. Nosotros, cuando tenemos el desfase horizontal, cuando nosotros tenemos aquí el desfase horizontal, ¿qué quiere decir? Que cuando es signo positivo, como en ese caso,
el desfase va a ser hacia la izquierda. Y cuando nos da negativo, el desfase va a ser hacia la derecha. Aquí empieza otra vez el mundo al revés. Si es más, se va para atrás. Si es menos, se va hacia adelante. ¿Listo? Y acá y aquí, por ejemplo, en el desfase vertical, si es positivo, pues este se mueve toda la función hacia arriba. Y si es negativo, pues toda la función bajaría hacia el menos y, ¿cierto? Listo. Entonces acá, por ejemplo, estábamos aquí en la función seno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nosotros decíamos anteriormente que de aquí hasta donde empieza era 2pi, ¿cierto? Entonces 2pi por 2, digo 2 por pi, me quedaría 6,28 o digamos 6,30 aproximadamente. Y aquí tendríamos pues prácticamente ese valor, ¿cierto? 6,28, digamos 6,30 y como para no meternos con tantos decimales. Y ahí se vuelve a repetir nuevamente la gráfica, sin apequeñar ni cambiar nada, sino va a ser igual. Entonces, eso es lo que llamamos el periodo. Lo que hace un ir y venir. Es lo que llamamos la onda, ¿sí? ¿Cierto? O simplemente la oscilación. Y esa oscilación se va a repetir una y otra y otra y otra vez sin cambiar de valores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si acá yo coloco, con ese ejemplo, si yo voy a colocar, por ejemplo, aquí menos 3, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué creen que pasaría si la amplitud llega a ser negativa? Entonces, ¿qué pasaría? O sea, en vez de crecer hacia arriba, empieza a crecer de abajo hacia arriba. Miren, tengan acá, por ejemplo, voy a colocar menos 3 seno de x. Prum. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Acá, que en vez de iniciar hacia arriba, empezó a iniciar fue hacia abajo. Se dio la vuelta. ¿Listo? Entonces, tengan Se atento. desfasa, profe. Sí, digamos que hace espejo, ¿cierto? Sí, Que lo de mirror. arriba pasa abajo y lo de abajo pasa arriba. ¿Listo? Ahora, qué lástima que acá eh, no puedo colocar, o espere a ver si de pronto se puede, si me lo permite. Incremento, por ejemplo, aquí de 1. Entonces acá voy a colocar, por ejemplo, A. Listo, digamos aquí tenemos, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta acá, listo. Cuando agrando, cuando pasa a 2, amplía. Sigo acá, amplía, y sigo acá, amplía, y sigo acá, amplía. O sea, las mismas unidades que están de la mitad de la gráfica hacia arriba son las mismas que van hacia abajo. Listo. Cuando es 0, ¿qué pasa? La función seno cuando es 0 es 0 en todo valor, ¿cierto? O sea, prácticamente es una línea recta en el eje de las x de 0. Cuando pasa a ser menos 1, si se dan cuenta, muchachos, que ya en vez de crecer hacia arriba, creció fue una unidad, pero fue hacia abajo. Si coloco menos 2, entonces crece menos 2 unidades hacia abajo. Si coloco menos 3, pues sería menos 3 unidades hacia abajo. Entonces la amplitud solamente maneja arriba y abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el de acá. Listo, entonces aquí voy a apagar esa función
Aquí la voy a colocar en 0. Y por ejemplo voy a colocar la ecuación que estábamos trabajando. Entonces vamos a decir que es A por seno de ¿qué? De 3x menos pi. Listo. Entonces recordemos, si es 0, pues todo me va a dar en línea recta de 0. Entonces, por ejemplo, si es 1, ¿sí? La amplitud, ¿qué pasó? Simplemente nos dice que es 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. O sea, desfase vertical no tenemos en ese momento porque el desfase vertical sería prácticamente 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si acá yo coloco acá, por ejemplo, más 1, ¿qué es lo que creen que pasará? Pues toda la gráfica va a ¿qué? A avanzar una unidad hacia arriba. ¿Sí se dieron cuenta que subió una unidad? Entonces, si coloco, por ejemplo, aquí 2, ¿qué sería? ¿Sube cuántas? 2 unidades. Otra hoja. La cojo. Sí, mi amor. Entonces, si llego a colocar acá 3, ¿qué va a hacer? Me va a subir 3 unidades. ¿Listo? Listo. Y acá prácticamente el fase o la desfase es lo que se me mueve la gráfica, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, ¿cuánto se me corrió? Miren, en este caso, ¿cuánto se corrió? Prácticamente se nos corrió. A ver, se nos corrió. Entonces recordemos acá. H, ¿qué valor cogió? ¿Positivo o negativo? O el desfase horizontal. Entonces recordemos acá, el desfase horizontal nos dio positivo, o sea, 1/3, ¿cierto? Quiere decir que ¿qué? Que se nos desfasó hacia dónde? Hacia la izquierda. O sea, la gráfica cogió y se nos movió de esa manera, ¿cierto? Y si, ya miramos qué es el desfase vertical. Listo. Y pues eso sería todo, muchachos. Es un poquito como enredado, pero es mientras uno vuelve a repasar de qué se trata. Entonces recordemos acá un recorder y rápidamente acá con la gráfica. Entonces, la amplitud espero que esa mañana encontré cómo cambiar acá unidad, encontré cómo cambiar la unidad, por ejemplo, para nuestro caso colocarlos en unidades de pi. Sí, entonces eso era lo que les decía. Si se dan cuenta que arranca en 0, sube, baja y vuelve a subir cada ¿cuántos? Cada 2 pi. Entonces este valor de 2 pi es lo que dice que se debe repetir una y otra vez la misma parte sin cambiar. En cambio acá, como ya hemos cambiamos el ángulo, entonces si se da cuenta que nos cambia. Eso es lo que debemos tener en cuenta y es lo que debemos recordar para el desarrollo del ejercicio de nuestro primer punto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo acá, en estos ejercicios rápidamente, ¿cuál sería la amplitud del primer ejercicio? 6. Ajá. Del segundo. 5. Del tercero. El 8. Y del cuarto. El 4. 4. Y del quinto. 5. 5, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué podríamos nosotros decir también? Entonces, por ejemplo, si yo les digo el periodo de la primera ecuación, ¿cómo sería? Entonces, recordemos la ecuación.
que es 2pi sobre b, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto vale b? 4πx sobre 3. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Que b es el número que acompaña a la x. En este caso, mi número b es el 4/7 de pi, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo quedaría resuelto el ejercicio? Entonces nosotros decimos acá que el periodo sería igual a 2pi sobre b. Entonces acá decimos que sería igual a 4pi sobre 7, ¿cierto? O 4/7 de pi. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Desarrollar esa operación de fraccionarios. Entonces, recuerden lo que les enseñé unos días atrás, que como el 2pi está como entero, lo pasamos como fraccionario colocándolo con un denominador de 1, ¿cierto? Y después, ¿qué hacemos? Multiplicamos externos sobre los internos. Entonces, prácticamente, ¿qué decimos acá? Nosotros decimos que 2 por 7 me da 14, ¿cierto? Y sería 14pi. Ahora, dividido en 1 por 4pi, pues me quedaría 4pi, ¿cierto? El pi se me cancela con pi y me quedaría que el periodo es igual a... Entonces, como son pares, decimos acá, mitad 2, mitad 7. Entonces decimos que el periodo es 7 medios, ¿cierto? O sea, cada 7 medios de x se va a repetir. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, si decimos que calculemos el desfase horizontal. Entonces recordemos que el desfase horizontal, en este caso, o sea, digamos, como yo lo estaba diciendo en la teoría al principio, D sobre B. Entonces recordemos que en este caso, recordemos que este es A, ese es el número A, ese es el número B, ese es el número D y ese es el número C. Entonces, ¿qué decimos acá? Entonces, ¿qué decimos aquí de la solución? ¿D cuánto vale? Dijimos que era el número que acompañaba a ¿qué? El número que acompañaba al pi. Entonces decimos que D equivale a 1/6 ¿sobre qué? Sobre el número B. 4/7. Entonces sobre 4/7. Entonces acá hacemos externos e internos nuevamente. Entonces 1 por 7, 7 y 6 por 4, 24. Entonces aquí Profe, prácticamente... Sí, ahí va el señor. -1, ¿cierto? -1/6. Ah, sí, menos 1/6. Sí, aunque no hay tanta razón, se puede dejar así nomás. ¿Listo? Entonces recordemos. Ah, sí, si ponemos el número mejor. ¿Listo? Entonces en este caso sería menos, entonces aquí me da menos 7/24. Quiere decir que el desfase fue hacia adelante. ¿Listo? Preguntas o dudas. Ah, entonces acá por ejemplo decimos, ¿cuál es el desfase vertical? Entonces el desfase vertical decimos que es 1 positivo, que quiere decir que va hacia dónde? Hacia arriba. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en este caso, ¿cuál sería el desfase? 2 unidades hacia abajo. En este caso, 3 unidades hacia arriba.
y en ese caso 4 unidades hacia abajo. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Sí, ¿alguna pregunta? Profe, eh, en el desarrollo de los ejercicios como tal, ¿hay que hacer algo escrito o solamente la representación gráfica en GeoGebra? Y pues, Listo. obviamente explicar ahí cómo Ajá. qué. Listo. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos está diciendo acá? Entonces nos dice que a partir de la función trigonométrica dada responda. ¿Cuál es el valor de la amplitud? Entonces decimos el valor de la amplitud es tal porque nos está representado con tal símbolo o con tal número antes de la función, ¿cierto? Entonces ahora acá, por ejemplo, el segundo. ¿Cuál es el valor del periodo de la función? Entonces lo hacen manual y dicen el valor del periodo de la función es tanto. Quiere decir tal cosa, tal cosa. Y ahora, represente gráficamente la función. Entonces, para representar gráficamente la función, entonces digamos acá, venimos y simplemente llegamos, hacemos lo de todas las veces. Tomamos el print de pantalla, digamos ya sea de esa manera o de esa manera, y ¿qué hacemos? Y la pegamos, ¿cierto? Entonces, la pegamos y decimos aquí, por ejemplo, represente gráficamente la función. Y abajo está ¿qué? La función. Entonces decimos ahí como la explicación como les di. Entonces decimos que el ángulo de desfase horizontal es de tanto y quiere decir que, y esto indica tal cosa. O que el de, o, y que se, ¿qué? Y que el ángulo vertical fue de tanto, entonces significa tal cosa. ¿Listo? Mejor dicho, explicándolo ahí así fácilmente. Y eso sería prácticamente todo lo del ejercicio número 1. ¿Listo? Muchachos, no se les olvide entrar al foro y escoger la letra. Y de pronto si uno no entró en el primer día ni en el segundo, pues entrar y leer qué fue lo que escribieron los compañeros, pues para no repetir la letra. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Profe, Muchas gracias. tengo Sí, una señor pregunta con Carlos. respecto a eso. Es que lo que pasa es que me pasó en otro curso, en el de pensamiento lógico matemático, Sí, que yo seleccioné, pues no sé si todos los tutores manejarán la misma situación. Yo seleccioné el día 15 de mayo, literal, en las horas de la mañana. sí. Y bueno, y listo, pues igual no, el profesor no contestó nada ni nada de eso. Y ahí resulta que ayer un compañero, eh, vi yo en el foro que había escogido también el mismo literal, pero él escribió ya 12 horas después, ya en las horas de la noche. Sí, Entonces, incluso el hombre envió unas cosas, unos avances y unas vainas ahí. Entonces yo sí le escribí al profesor porque pues, me parece que uno de los ítems que dicen pues ahí es respetar las decisiones o ajá, los literales que hay uno escogido en orden cronológico. Tengo sí, ajá, sí. entendido. Entonces ahí, pues, de pronto usted escríbale al compañero, ahí en el mismo foro, decirle, compañero tal, yo había escogido tal literal, favor escoger otro literal, otra letra para trabajar. No, el tutor dijo que le iba a decir que hiciera la corrección porque pues yo creo que hay que respetar a parte como dicen Ajá, y entonces es como tener ese sí, tema ajá, pendiente porque maluco pues si uno se supone que el borro hay que estar pendiente es para eso. Si yo veo que ya sí, escogieron algo pues obviamente ya no sabe que tiene que escoger otro. Y yo no le digo pues porque sea menos o más complejo el uno que el otro los ejercicios, sino que yo ya tenía unos avances. Entonces, ¿cómo iba yo a ponerme a perder el tiempo, volverme a dedicar tiempo para eso y todo? Entonces yo creo que yo complicado eso. ajá, sí, sí. No, y por ejemplo, de pronto a algunos de los compañeros le consta
que, por ejemplo, digamos que Edwin Roe escogió la letra A, ¿sí? Y que David Núñez llegó mañana y escogió la misma letra. Yo les he escrito a los compañeros, a los que escogieron después, favor cambiar la letra porque esa letra ya fue escogida. Y pues han hecho, o sea, pues han tomado la sugerencia y la sugerencia y lo han hecho. Prácticamente, como se dice por fuera, han hecho caso. Listo, muchachos, espérenme en un momento, voy a detener la grabación y ya.